No hay ningún antecedente de algún proceso de extradición que se haya realizado desde Israel hacia nuestro país. Nos vamos ahora a enlazar telefónicamente con Andy Carrión, abogado penalista, para hablar sobre el pedido de extradición que ya finalmente se ha formulado, ya no a Estados Unidos como correspondería, sino a Israel. Andy, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás, y gracias por la invitación. Acá hubo una queja cuando estuvo Rafael Vela en una entrevista con respecto a la demora de las autoridades norteamericanas en todo el proceso que tenía que ver, bueno, se demoró mucho las respuestas en relación a Toledo, pero en el caso de Elian Karp había como 2 años de espera sin respuesta. Ahora, el problema es que ya no hay nada que hacer en Estados Unidos, ¿no? Todo el proceso tiene que ser en Israel ahora. Por supuesto, Nicolás. Ahora el proceso de extradición que tiene que activar el Perú se tiene que realizar específicamente a Israel y ya se deja sin efecto esta petición que se había realizado a Estados Unidos. Pero ahí hay que hacer una aclaración respecto a lo que acaba de decidir la 9ª Sala Penal Liquidadora, y es que ha solicitado la detención con fines de extradición, pero eso todavía no activa el proceso de extradición. Es por ello que en la parte resolutiva de esta decisión tomada por la sala se ordena que se remita este expediente, que se forme el cuaderno de extradición a la Corte Suprema de la República, es decir, a la Sala Penal Permanente, para que sea la Sala Penal Permanente quien tramite el proceso de extradición. Únicamente tenemos el día de hoy la orden de de detención con fines de extradición. Es decir, recién estaría por salir. Ahora, realistamente, Andy, la protección que le da a un ciudadano israelí con respecto a una extradición es muy grande, ¿no? O sea, ¿hay algún antecedente de que se haya producido una extradición de Israel hacia el Perú o hacia algún otro país? No hay ningún antecedente de algún proceso de extradición que se haya realizado desde Israel hacia nuestro país, Nicolás. Y es cierto lo que tú dices, porque la política exterior israelí es una de las más herméticas en cuanto a extradición se trata. Es por ello que al menos en cuanto a antecedentes no tenemos primero una experiencia con nuestro país, y es muy difícil encontrar experiencia también con otros países, salvo se trate de Estados Unidos o eventuales delitos vinculados, por ejemplo, al terrorismo, entre otros así de graves. Es por ello que el Perú va a encontrar serias dificultades al momento de tramitar la extradición ante Israel, pero por ahora, al menos las autoridades peruanas están actuando con la celeridad que se debió actuar en su oportunidad con Estados Unidos, pero cumplen su función de al menos activar este proceso hasta esperar la respuesta de las autoridades de Israel. Claro, ahora, esto no impide que el proceso sobre Elian Karp avance, ¿no? Porque ella, su condición en el proceso, ¿cuál es? El juicio contra Alejandro Toledo ya se inició, entonces, ¿cuál es la situación de ella? Esa es una pregunta muy interesante, Nicolás, porque recordemos de que el caso Ecoteva, en el cual está incluido no solamente Elian Karp, sino Alejandro Toledo, es un caso que ya se encuentra en juicio oral. Pero las autoridades del colegiado, las autoridades colegiadas, han decidido reservar el juicio respecto a Elian Karp y respecto a Alejandro Toledo. ¿Qué significa ello? Significa que suspenden el inicio del juicio hasta que no se encuentre Elian Karp en nuestro país y hasta que en el caso de Alejandro Toledo las autoridades norteamericanas no amplíen la extradición por el delito vinculado al caso Ecoteva, porque Alejandro Toledo únicamente ha sido extraditado a nuestro país para afrontar el caso interoceánico. De acuerdo. Ahora, el tema es el siguiente, en relación ya al juicio específicamente a Alejandro Toledo. ¿Cuánto debería durar este proceso? Porque en realidad a mí me resulta sinceramente engorroso, ¿no? O sea, ¿cuáles son las fases por las que atraviesa una investigación? Primero es una investigación, entiendo, preliminar, preparatoria. ¿Cómo son todas las fases? De ahí viene el control, la acusación, el control de acusación y finalmente el juicio. O sea, es un procedimiento, como tú lo acabas, ¿no? Es muy largo el proceso.
Nicolás, y de hecho, el hecho de que aquí no tengamos hasta el día de hoy, por ejemplo, alguna sentencia vinculada a los casos Odebrecht, lo dice todo. Siempre empieza una investigación con la etapa primigenia, que es de investigación preliminar. Posterior a ello, se pasa a una investigación preparatoria, y luego el fiscal tiene que hacerse una idea de si en rigor procede o no formular la acusación. Si el fiscal decide formular la acusación, ya estaríamos dentro de la etapa intermedia, es decir, en el control precisamente judicial de esa acusación, para ver si procede o no habilitar la vía judicial, específicamente el juicio oral. Y es posterior al juicio oral que ya se emite una sentencia o bien condenatoria o bien absolutoria, que es la etapa en la que se encuentra, por ejemplo, el caso Ecoteva, pero en la que no participan Elian Karp ni tampoco Alejandro Toledo. Lo que en el caso en que sí participa Alejandro Toledo es el caso de la Interoceánica, por el cual sí ha sido extraditado por Estados Unidos. Claro, pero es como que todo está construido para que demore mucho, ¿no? Sobre todo si hay interferencias en el camino, cambios de abogado, se declara enfermo o fuga el procesado, o tachan a un juez o a un fiscal. Es decir, hay mecanismos para que esto se haga incluso más engorroso de lo que por sí solo es, ¿no? Por supuesto, Nicolás, y además, incluso a pesar de tener un equipo especial de fiscales dedicados a casos conexos, como el caso Lavallato, por ejemplo, a pesar de esa especialidad y de toda la logística que se maneja, mira que desde el 2017 al 2023 todavía no se puede obtener alguna sentencia condenatoria, y eso dice mucho de lo que tú acabas de mencionar, de las figuras dilatorias que pueden existir dentro del mismo proceso, o en el caso de Elian Karp, ¿no? El hecho de que ella esté jugada y que ella no pueda afrontar ya el juicio y se suspende específicamente para quienes están jugados. Ahora, una pregunta última sobre el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Hay confusión porque alguna gente piensa que se ha anulado todo, que ya no es así, ¿no? Entiendo que lo de Pedro Pablo Kuczynski, el expediente ha sido devuelto al fiscal para que el fiscal termine con el procedimiento de la, digamos, de los reportes contables, de las pericias contables. Pero eso puede tomar en realidad muy poco tiempo, ¿no? No se ha anulado la investigación en contra de Pedro Pablo Kuczynski. Lo que ha sucedido es de que el fiscal José Domingo Pérez formuló una acusación por lavado de activos y organización criminal en contra de Pedro Pablo Kuczynski y otros, entre ellos también Gerardo Sepúlveda, pero lo que ha señalado el juez es de que esta acusación fue precipitada, puesto que no realizaron algunas diligencias solicitadas por la defensa, por ejemplo, pericias o algunas otras que puedan aportar a la valoración global del caso. Es por eso que el juez señaló, no se anula la investigación hasta el día de hoy, pero sí se retrotrae a la etapa de investigación preparatoria hasta que culminen estas diligencias pendientes, luego de lo cual el fiscal podrá volver a proceder o bien a acusar o bien a archivar el caso, pero todo apunta a que únicamente va a cumplir con las diligencias y volver a acusar, pero de esta manera más fortalecido el caso. Ahora, optimistamente, Andy, ¿cuándo empezarán las sentencias? Porque ya está el juicio, digamos, con este retroceso de Pedro Pablo Kuczynski, pero entiendo que tomará una semana el que regrese al punto del control de acusación, pero está lo de Susana Villarán, está el caso de Alejandro Toledo, es decir, ¿cuándo vamos a empezar a tener sentencias? El caso más avanzado de todos aquellos vinculados a la empresa Odebrecht, Nicolás, es el caso que viene afrontando Ollantumala. Ya está en la etapa de juicio oral, yo diría quizás por la primera, tercera parte, y esperaríamos de que pueda haber quizás una sentencia en el plazo de un año. Es más, ¿no? Solamente los testimonios de los empresarios brasileños se va a realizar entre septiembre y octubre, y solamente esos testimonios, con lo cual este juicio todavía tendría para largo, y yo espero de que ya en el plazo de un año se pueda obtener quizás una primera sentencia condenatoria o absolutoria, dependiendo de lo que decidan los jueces respecto a estos casos Odebrecht. Confiemos en ese dicho popular que la justicia tarda pero llega. Ojalá que en este caso también sea así. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto conversar contigo.